Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo video, mis queridos amigos del misterio. Hoy vamos a hablar de algo que siempre ha fascinado a la gente, las criaturas míticas. Esas leyendas, esos seres que parecen sacados de un sueño, ¿serán reales? ¿Serán solo cosas de nuestra imaginación? ¿O será que en algún lugar escondido de nuestro planeta se ocultan de nosotros? Acompáñenme en este viaje a lo desconocido, donde vamos a descubrir los relatos, las pistas y las historias de estos seres misteriosos. Prepárense para entrar a un mundo que desafía la lógica y la razón, porque hoy, mis amigos, vamos a considerar la posibilidad de que estas criaturas míticas, en realidad, no sean tan míticas después de todo. Sin más rodeos, empecemos. Nuestra primera parada nos lleva a la hermosa isla de Puerto Rico, donde en los años 90 surgió la leyenda del chupacabras, una criatura que causaba terror entre los campesinos al atacar y beberse la sangre de sus animales, especialmente cabras. La gente decía que era como un reptil, con espinas en el lomo y una mirada que te dejaba congelado. Las historias se regaron como pólvora, y el chupacabras se volvió súper famoso. Los periódicos publicaban historias de miedo, y la televisión hablaba de cómo la gente estaba entrando en pánico. Se organizaron búsquedas, se inventaron teorías conspirativas, pero el chupacabras, escurridizo como una sombra, parecía burlarse de todos. Algunos expertos pensaron que los ataques podrían ser de perros salvajes o algún animal desconocido, pero la forma tan violenta de las muertes y la falta de sangre en los lugares hacían que la leyenda del chupacabras se hiciera más fuerte. ¿Sería un animal mutante? ¿Un experimento de laboratorio que se escapó? Las preguntas, sin respuestas, solo aumentaban el misterio. Pero el chupacabras no se quedó solo en Puerto Rico. Pronto, se reportaron ataques parecidos en otras partes del mundo, desde México hasta Estados Unidos, pasando por Chile y Argentina. La leyenda crecía, cruzando fronteras e idiomas, dejando a su paso animales muertos y una pregunta inquietante: ¿habrá más de un chupacabras? Las descripciones, aunque parecidas, tenían diferencias. Algunos decían que caminaba en dos patas y daba saltos enormes, mientras que otros lo describían como un perro, pero con partes de reptil. Estas diferencias, lejos de acabar con la leyenda, la hacían más fuerte, pues sugerían que había diferentes tipos de esta criatura. ¿Cómo explicar esto? ¿Acaso el chupacabras podía viajar a través del tiempo y el espacio? ¿O se trataba de animales que la ciencia aún no conoce y que comparten características? La respuesta, como suele pasar, se perdía entre un montón de ideas. Aunque no hay pruebas definitivas, la leyenda del chupacabras sigue viva. Investigadores del misterio y aficionados siguen estudiando los casos, buscando respuestas en las sombras. Se han hecho análisis de ADN con pelos y fluidos encontrados en los lugares de los ataques, pero los resultados no han sido claros. Algunos investigadores creen que el chupacabras podría ser un animal mezclado, lo que explicaría su extraña apariencia. Otros, más arriesgados, dicen que podría ser un ser de otro planeta que nos visita por razones desconocidas. Lo cierto es que, a pesar de los años, el chupacabras sigue siendo un enigma. ¿Existirá realmente esta criatura de leyenda o será solo producto de nuestra imaginación? Cada quien puede tener su propia opinión, pero lo que sí es seguro es que la leyenda del chupacabras ha dejado huella en nuestra cultura, inspirando películas, libros, canciones e historias que pasan de generación en generación. Dejando atrás el calor de Latinoamérica, vamos ahora a las frías montañas del Himalaya, hogar del Yeti, una criatura legendaria que ha llamado la atención de exploradores y aventureros durante muchísimos años. También conocido como el abominable hombre de las nieves, se dice que el Yeti es un simio gigante, cubierto de pelo blanco, que vive en las partes más altas e inaccesibles del Himalaya. Las leyendas sobre él vienen de los pueblos Sherpa, que lo consideran un ser sagrado, un protector de las montañas. Se dice que el Yeti es increíblemente fuerte, capaz de tirar árboles y mover piedras fácilmente. Su rugido, un sonido que te hiela la sangre, se escucha a kilómetros de distancia, avisando de su presencia a cualquiera que se atreva a entrar en su territorio. Los primeros en hablar del Yeti en el mundo occidental
fueron exploradores británicos a mediados del siglo XIX, cuando empezaron a explorar el Himalaya. Sus historias sobre huellas gigantes en la nieve y avistamientos rápidos de una criatura peluda parecida a un humano despertaron la curiosidad de los científicos, que aunque no estaban muy convencidos, les intrigaba la posibilidad de descubrir una nueva especie de primate. A partir de los años 20 del siglo pasado, se organizaron muchas expediciones al Himalaya para encontrar pruebas de la existencia del Yeti. Expertos en criaturas extrañas, zoólogos y aventureros de todo el mundo se lanzaron a la búsqueda de este gigante, desafiando las condiciones extremas de las montañas más altas del mundo. Se encontraron huellas, se tomaron muestras de pelo y se grabaron videos que supuestamente mostraban al Yeti, pero la mayoría de las pruebas resultaron ser falsas o malinterpretaciones. Una de las expediciones más famosas fue la del explorador británico Eric Shipton en 1951. Mientras cruzaban el glaciar Menlung, Shipton y su equipo encontraron huellas gigantes que no podían ser de ningún animal conocido. Fotografiaron las huellas, que medían más de 30 centímetros de largo y 20 de ancho, y las enviaron a Londres para que las estudiaran. Los expertos dijeron que las huellas eran reales, pero no pudieron decir de qué criatura eran. Otra expedición importante fue la del alpinista estadounidense Edmund Hillary, en 1960. Hillary, famoso por ser el primer hombre en llegar a la cima del Everest, se adentró en la región de Khumbu buscando al Yeti. Aunque no lo vio, encontró huellas y pelos que, según los análisis, no pertenecían a ningún oso, primate o animal conocido. Estos hallazgos, aunque no eran definitivos, dieron esperanzas de encontrar al Yeti. A pesar de tantos años de búsqueda, la existencia del Yeti sigue siendo un misterio. Algunos científicos creen que el Yeti podría ser un Gigantopithecus, un primate gigante que se extinguió hace miles de años. Otros piensan que podría ser un oso pardo del Himalaya, una subespecie de oso pardo muy grande. Sin embargo, ninguna de estas teorías ha podido explicar todas las características del Yeti. En los últimos años, con la tecnología más avanzada, se han hecho análisis de ADN con muestras de pelo y excremento encontrados en el Himalaya. Los resultados han sido sorprendentes, ya que algunos muestran la presencia de ADN que no coincide con ningún animal conocido. Amigos, dejemos por un momento las montañas heladas del Himalaya y vayamos a un lugar aún más misterioso y peligroso, el fondo del océano. Allí, según la leyenda, vive una criatura enorme, un monstruo con tentáculos tan grandes que pueden atrapar un barco entero. Estoy hablando, por supuesto, del Kraken. El Kraken, como muchos saben, es una criatura de la mitología escandinava. Se le describe como un calamar o pulpo gigante, capaz de crear remolinos que hunden a los barcos. Durante siglos, solo mencionar su nombre aterraba a los marineros más valientes. Pero, ¿será posible que esta criatura de leyenda sea real? ¿Existirá realmente un monstruo enorme escondiéndose en el fondo del mar? Las historias sobre el Kraken son muy antiguas. Los marineros nórdicos ya contaban historias sobre una bestia marina enorme, capaz de tragarse hombres y barcos enteros. En sus historias, el Kraken era una criatura terrible, la furia del mar en persona. Pero estas historias, ¿eran solo inventos de marineros o había algo de verdad en ellas? A lo largo de los siglos, muchos avistamientos e historias de marineros han alimentado la leyenda del Kraken. Algunos describen encuentros con criaturas enormes, con ojos como platos y tentáculos tan gruesos como los palos de un barco. Otros hablan de barcos que desaparecieron sin dejar rastro, tragados por el mar. ¿Serán estas historias solo exageraciones o la prueba de que algo nos acecha en lo más profundo del océano? La pregunta que muchos se hacen es: ¿puede existir realmente una criatura como el Kraken? Bueno, la respuesta podría ser más complicada de lo que parece. Si bien es cierto que no hay pruebas científicas de que exista un calamar gigante capaz de hundir barcos, el océano sigue siendo un lugar en gran parte desconocido. De hecho, se cree que solo conocemos una pequeña parte de las criaturas que viven en el fondo del mar. Algunos científicos creen que el mito del Kraken se basa en avistamientos reales de calamares gigantes. Estas criaturas existen y se sabe que pueden ser enormes, de hasta 18 metros de largo. Aunque no son un peligro para los barcos modernos,
Es fácil imaginar cómo los antiguos marineros, al ver una criatura así, la habrían confundido con un monstruo aterrador. Además de los calamares gigantes, hay otras criaturas marinas que podrían haber inspirado la leyenda del Kraken. Algunos hablan de grupos de calamares gigantes que al estar juntos podrían parecer un monstruo único y enorme. Otros creen que podría ser algún tipo de pulpo gigante aún desconocido, una criatura capaz de camuflarse perfectamente en el fondo del océano. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que la leyenda del Kraken sigue viva. Desde historias de marineros hasta películas y videojuegos, el monstruo marino gigante sigue capturando nuestra imaginación, recordándonos que el océano esconde aún muchos secretos. ¿Quién sabe qué otras criaturas fantásticas estarán esperando ser descubiertas en las profundidades? A pesar de la falta de pruebas, la búsqueda del Kraken continúa. En las últimas décadas, varios grupos de investigadores se han aventurado en las profundidades del océano con la esperanza de encontrar pruebas de este coloso marino. Con tecnología avanzada, buscan cualquier indicio que pueda llevarlos a la guarida de esta criatura legendaria. Uno de los casos más conocidos es el del biólogo marino Steve O'Shea, que dedicó años de su vida a buscar el calamar gigante. En el año 2004, O'Shea y su equipo lograron grabar las primeras imágenes de un calamar gigante en su hábitat natural, cerca de las costas de Japón. Aunque no era el monstruo enorme de las leyendas, este hallazgo demostró que criaturas gigantes e impresionantes aún se esconden en las profundidades. La búsqueda del Kraken no es solo cosa de científicos. A lo largo de los años, muchos aventureros y apasionados por el misterio se han lanzado al mar, decididos a encontrar pruebas del Kraken. Algunos de ellos han desaparecido sin dejar rastro, lo que ha alimentado aún más la leyenda y las especulaciones sobre su naturaleza. ¿Será el Kraken real? ¿Se ocultará en las profundidades, esperando el momento oportuno para salir? La respuesta, amigos, aún está en el fondo del océano, esperando ser descubierta. Mientras tanto, la leyenda del Kraken sigue viva, recordándonos que el mundo aún guarda muchos misterios por desvelar. Amigos, ahora nos vamos al oscuro corazón de Estados Unidos, un lugar donde la realidad parece un sueño y los límites de lo posible desaparecen. Un lugar donde, según cuentan, una criatura aterradora acecha en la oscuridad. Hablo, por supuesto, de Point Pleasant, en Virginia Occidental, un pequeño pueblo que se convirtió en el centro de una serie de eventos inexplicables a mediados de los años 60. Eventos que giraban en torno a una figura enigmática y aterradora, el hombre polilla. Imaginen esto, una noche oscura y con niebla. Las sombras se hacen más largas, a medida que el sol se esconde, y un silencio extraño llena el ambiente. De repente, un par de ojos rojos brillantes te miran desde la oscuridad. Te recorre un escalofrío y allí, por un instante, ves una figura alta, como humana, con enormes alas de murciélago. Esa, amigos míos, es la imagen que ha perseguido a los habitantes de Point Pleasant durante décadas. La imagen de una criatura que no tiene explicación, una criatura que se alimenta de nuestros miedos más profundos. Pero no piensen ni por un segundo que esto es solo una leyenda urbana, un cuento para asustar niños. No, amigos míos, los avistamientos del hombre polilla fueron reportados por gente común, gente como tú y como yo. Policías, amas de casa, incluso el director de un periódico local. Todos ellos dijeron haber visto a la criatura con sus propios ojos. Y no fueron solo visiones rápidas. No, los testigos describieron al hombre polilla con detalles aterradores. Unas alas que podían medir hasta 3 metros, un cuerpo gris y con escamas, y esos ojos rojos que parecían ver a través de ti, como si pudieran leer tus pensamientos. Las historias de los testigos se extendieron rápidamente, cada vez más escalofriantes. El miedo se apoderó de Point Pleasant. La gente tenía miedo de salir de sus casas por la noche, temerosos de encontrarse con esa criatura de pesadilla. Pero la historia del hombre polilla no termina ahí. Oh no, amigos míos, se pone aún más extraña, más inquietante. Muchos de los que dijeron haber visto a la criatura también hablaron de otros sucesos extraños. Objetos que se movían solos, luces raras en el cielo,
Llamadas telefónicas siniestras en las que solo se escuchaba estática. ¿Coincidencia? ¿O hay algo más? ¿Algo que no podemos entender del todo? La tensión en Point Pleasant llegó a su punto máximo el 15 de diciembre de 1967. Ese día, el puente Silver Bridge, que conectaba Point Pleasant con Ohio, se derrumbó de repente, matando a 46 personas. La tragedia conmocionó al país, pero para la gente de Point Pleasant, fue como si una herida abierta se hubiera infectado. Muchos creyeron que el derrumbe del puente no fue un accidente, sino un presagio, una advertencia del hombre polilla. ¿Tenía algo que ver la aparición del hombre polilla con el derrumbe del puente? ¿Era una advertencia de la tragedia? ¿O simplemente estamos buscando una explicación, un patrón? En el caos del universo, la verdad, como siempre, sigue siendo un misterio. Pero la historia del hombre polilla nos recuerda que hay cosas en este mundo que no podemos explicar, cosas que existen en los límites de nuestra comprensión, desafiando nuestra percepción de la realidad. De las oscuras y misteriosas profundidades del océano, viajamos ahora a las islas volcánicas de Indonesia, un lugar donde la realidad parece un cuento de hadas. Un lugar donde los mitos y las leyendas cobran vida en forma de una criatura que ha fascinado a la humanidad durante siglos: el dragón. Pero no me refiero a las bestias aladas que escupen fuego de los cuentos. No, amigos míos. Estoy hablando de una criatura real, una criatura que vive entre nosotros, tan antigua como los dinosaurios y tan impresionante como cualquier dragón de leyenda. Me refiero al dragón de Komodo. Imaginen esto: una isla lejana, cubierta de plantas y árboles, bañada por el sol tropical. El aire está húmedo y se escucha el sonido de los insectos. Y allí, entre las sombras, una criatura enorme se mueve sigilosamente. Un lagarto gigante, con escamas duras como una armadura, garras afiladas como cuchillos y una mirada fría e implacable. El dragón de Komodo, el lagarto más grande del mundo, un depredador supremo que reina en su isla. No es raro que esta criatura haya inspirado tantos mitos y leyendas. Para las tribus de Indonesia, el dragón de Komodo no es solo un animal, es un espíritu protector, venerado y temido al mismo tiempo. Las historias sobre el dragón de Komodo se cuentan de generación en generación. Historias de criaturas gigantescas capaces de comerse hombres enteros, de monstruos que escupen fuego y poseen una fuerza increíble. Estas historias, aunque exageradas con el tiempo, tienen algo de verdad. El dragón de Komodo es un depredador increíble, con un montón de armas mortales. Sus dientes afilados, su saliva venenosa y su fuerza lo convierten en un animal muy peligroso. Y aunque no escupe fuego de verdad, su mordida es igual de terrible. Una bacteria mortal en su saliva causa una infección rápida y dolorosa en sus presas, debilitándolas poco a poco hasta que mueren por el veneno. El dragón de Komodo es como un fósil viviente, un recuerdo de una época en la que los reptiles gigantes dominaban la Tierra. Su existencia nos recuerda la increíble variedad de animales que hay y lo frágil que es el equilibrio natural. En un mundo donde la realidad a veces supera a la ficción, el dragón de Komodo es un ejemplo viviente de la grandeza y el poder de la naturaleza. Es fácil entender por qué esta criatura ha llamado tanto la atención durante siglos. El dragón de Komodo nos recuerda que el mundo está lleno de maravillas, de criaturas asombrosas que nos hacen pensar y nos recuerdan que todavía hay mucho por descubrir. Y ahí lo tienen, amigos, 5 criaturas míticas que han sido vistas en la vida real. Desde las sombras de Point Pleasant hasta las islas volcánicas de Indonesia, hemos explorado los límites de lo conocido y nos hemos adentrado en el mundo de lo inexplicable. ¿Qué historia les ha gustado más? ¿Creen que hay algo de verdad en estas leyendas? Cuéntenme en los comentarios y no olviden suscribirse para más videos interesantes. ¡Hasta la próxima!